Bien, nos alegra mucho tener con nosotros a una institución muy conocida por Diario del Cuatro. Estamos hablando de ella prácticamente desde su surgimiento. Se trata del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, la base informativa e informática, pero informativa, para poder poner en acción todos los planes que tiene el gobierno para combatir la pobreza. Está con nosotros, claro, un equipo calificado, entre ellos la directora del SIUBEN, Matilde Chávez de Álvarez. Buenos días. Buenos días. El gerente de análisis del SIUBEN, don Darío López, y ellos vinieron también reforzados por si hace falta, ¿no? Con Víctor Romero, que es analista del SIUBEN, joven refuerzo, ¿no? Sí, que necesita vitalidad también. Bueno, el SIUBEN acaba de entregar incluso a la opinión pública uno de sus últimos estudios. Se trata de un estudio que tituló Calidad de Vida, ya pasando revista a los resultados de una encuestación mucho más amplia de la que nos van a hablar hoy. En eso nos vamos a centrar para poder sustentar el programa. Así es que buenos días, damas, buenos días, señores. Díganos en qué consiste este estudio que acaba de entregar el SIUBEN. Sí, como bien lo dice, SIUBEN es el órgano técnico del Gabinete de Políticas Sociales que trabaja con la identificación, categorización de la pobreza. Eso lo hacemos a través, tomando en base, como bien estábamos conversando, el mapa de pobreza de la República Dominicana, el mapa oficial de pobreza, y sobre eso nosotros hacemos levantamientos. Por lo tanto, lo que tenemos es un registro de hogares pobres, o por lo menos en zonas prioritarias, que están ubicados en zonas prioritarias. Sobre eso vamos hogar por hogar y creamos toda una base de información a través de un levantamiento que se hace mediante una ficha técnica, y con esa ficha técnica entonces ganamos una serie de datos, de puntualizaciones de cada hogar, quiénes viven, cuántos son, cómo es la vivienda, cómo accesan los servicios públicos, todo ese tipo de cosas, y eso es lo que analizamos, y ese conjunto de variables las organizamos y las convertimos en un índice, que es el índice de calidad de vida. Por eso el estudio se llama Calidad de Vida, porque SIUBEN se basa en el análisis de una pobreza estructural y multidimensional, más que lo que es pobreza monetaria. La pobreza monetaria es básicamente una estrategia que tiene que trabajar mucho lo que son las decisiones de políticas económicas, y nosotros trabajamos con lo que es la parte de la política social. Cómo manejamos esas estructuras de pobreza, esas condiciones de pobreza que marginan al individuo, lo excluyen y también no le permiten insertarse ya también en la plena actividad de desarrollo y económica. Con este estudio el SIUBEN no hace más, por lo menos lo que uno interpreta, de aportarle al Estado Dominicano todo el instrumental a los fines de focalizar dónde están dónde está la pobreza, en qué condiciones y hacia dónde deben dirigir su política en procura de combatir la pobreza. De eso más o menos se trata. Pero en la búsqueda, bueno, pues se encuentran con la realidad. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son los elementos puntuales que se encontró? ¿Qué ha pasado desde entonces, desde que se inició este programa de combate a la pobreza hasta el momento? ¿Está eso focalizado ahí? ¿Cómo pudiéramos tener por lo menos los elementos nodales de la situación de la pobreza en la República Dominicana? Fíjese, digamos que en el 2004, cuando se hizo el primer levantamiento, SIUBEN se hizo de una base de datos. En aquel entonces se levantaron alrededor de 1.2 millones de hogares. ¿Sí? A partir de ahí, y esa es una particularidad que tiene SIUBEN, o que tiene la base de datos de SIUBEN con relación, por ejemplo, a la base de datos del censo. No es un asunto puntual. El catastro de hogares y personas que elabora SIUBEN a partir de ese estudio es como una nómina viva, porque se están incluyendo hogares constantemente, se están actualizando hogares por diferentes razones. Entonces, hablar de una puntualidad en el tiempo resulta un poco difícil. Entonces, se contaba con esa base de datos. Lo que se ha hecho ahora es hacer un levantamiento en esas mismas áreas
Pero además se agregaron ahora los bolsones de pobreza, que son como los nichos de pobreza que están en áreas que no necesariamente son de pobreza. Sí, básicamente Entonces, aquella vez, en el 2004, no se incluyeron, ahora sí lo incluimos. Entonces, por eso, ahora estamos dando cuenta de 1.7 millones de hogares que están residiendo en las áreas prioritarias. No quiere decir que son pobres los 1.7 millones, son hogares que viven ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si UBEN, además de hacer ese levantamiento, actualiza su modelo de categorización, porque la pobreza, como fenómeno social, va cambiando su fisonomía. Entonces, nosotros estamos comprometidos con dar una imagen lo más real posible del fenómeno en el país. Entonces, al tiempo que contamos con una base nueva, también contamos con un método actualizado que responde a las, digamos, a las condiciones actuales del fenómeno. Entonces, bueno, no sé si Víctor quiera comentar algo sobre los resultados que hemos tenido. Sería bueno. Al aplicar ese modelo a la nueva base de datos. Sí. Nosotros ahí estamos diciendo que, como decía doña Matilde, nosotros medimos pobreza estructural, no es pobreza económica, pobreza estructural. Nos basamos en las condiciones físicas de la vivienda, piso, techo, paredes, servicios básicos, acceso a agua potable, a luz eléctrica, servicios sanitarios y capital humano. Entonces, como una medida resumen de todas esas variables, tenemos lo que es el índice de calidad de vida. Entonces, quizá ahí Víctor pueda decir algo. Sí, por favor, Víctor, cuéntanos. Porque alguna prensa destacó del estudio el problema de la letrinización, por ejemplo, y enfocaron por ahí. Pero no se habló de otros otros elementos que son estructurales, el piso de tierra, los techos de tajamaní, las paredes, ese tipo de cosas. Entonces sería bueno precisar cómo andamos en cada uno de esos aspectos que hay que tomar en cuenta para calificar la pobreza. Incluso si es posible, Víctor, también determinar un asunto que se ha propuesto. Agua, electrificación. ¿Cómo evolucionar la vivienda? Porque hay viviendas que en un momento, cuando se pasó la primera encuesta, estaban en condiciones precarias, pero por efecto de haber incorporado miembros importantes, clave, de la familia al trabajo o al programa, han mejorado. Y yo sé porque, por ejemplo, en Los Ramírez, en Arroyo Hondo, hay vecinos que unos califican y otros no, dependiendo del ambiente en que viven, porque no todos. Entonces, si se ha excluido, si ha habido comprobación clara de que ha evolucionado la pobreza en ciertas regiones. Bueno, en cuanto a eso, tenemos que a la pobreza ser un fenómeno multidimensional. Pasa lo que es la evolución de las viviendas, o sea, situaciones que tenía la vivienda en el 2004, en el 2006, son diferentes a las que tiene, ya sea por la mejora en la infraestructura de la vivienda o por la mejora en la calidad de los estudios, la evolución misma, la inserción en el mercado laboral. Esos son elementos que influyen a la hora de hacer el cálculo de las condiciones de vida, porque la vivienda va mejorando. En cuanto a la evolución y algunas variables que destacaron, en días pasados, luego del estudio, se destacó mucho la parte del servicio sanitario. Ahí se destacó una información sobre el servicio sanitario de las áreas levantadas por el CIUBEN, que es diferente a las áreas cubiertas por el censo. Nosotros cubrimos el 60% de la población dominicana o de los hogares dominicanos. Dentro de nuestro porcentaje, se ven el número más elevado que a nivel nacional porque nosotros estamos concentrados en áreas muy carenciadas. Por ende, las variables o las carencias de esas viviendas son mayores que el promedio nacional. Entonces, eso hay que aclararlo porque hay personas que interpretan que el 20% de los hogares en República Dominicana tienen letrina o no tienen servicios sanitarios. No, es el 20%. Por decir un número, no estoy diciendo la cifra exacta, es el 20% de los hogares entrevistados por el CIUBEN, que es algo diferente.
del mapa de la Del mapa pobreza. de la Lo que pobreza. está localizado. Porque es bueno precisar ese Sí. tipo de cosas. Eso es sumamente importante, perdón, Víctor, para la gente que hace números, que luego pasa raya y saca esos titulares Sí. grandes por periódicos, Sí. que nosotros, los indicadores que se calculan en el Chuven, es con base en esos 1.7 millones de hogares, no con base en la población total. Eso Exactamente. es importante que Sí. se sepa. Y lo importante es que a veces esos porcentajes se ven altos en relación a la población que tratamos, porque esa es la concentración de la población carenciada del país. claro. Si lo sacamos como promedios nacionales van a ser muchísimo más bajos. Pero, por ejemplo, si hablamos de letrina, obviamente, ¿dónde va a estar el mayor porcentaje de letrina del país? Concentrado en la población En la- objetivo que por tiene supuesto, Ciubén, sí, claro. porque es la población carenciada que está en el mapa de pobreza. Incluso yo, en la última encuesta nacional de hogares que hizo Banco Central conjuntamente con la Oficina Nacional de Estadística, se encontró con una cantidad apreciable de pisos que antes eran de tierra, ahora son de cemento. Que apenas quedan 55.000 viviendas que Claro. en la zona básicamente rural Claro. que tienen piso de tierra. ¿Cuántos eran allá en el 2000? Ay, ay, En el Inicio del siglo, pongamos, en el año 2000. Debían ser centenares de miles. Centenares de Y miles. sobre Los todo en la hogares zona rural. En la zona rural. Sobre todo en ese sur. Que lo que tenían era piso de tierra. Así es. Y por ejemplo, dejar esa evidencia. Y piso de tierra. Y está hablando de cemento. Claro. Pero también hay paredes de cemento. Paredes, Claro. sí, sí. Techo también. Y techo Y techo también. mejorado. En los campos, en las lomas. Sí. Es cierto. Entonces yo creo- Y por ejemplo, esos 55.000 pisos, al quedar evidenciado la cantidad de pisos de tierra que nos quedan, ya eso es una política social, vamos a hacer una estrategia ya de erradicar por lo menos los pisos de tierra existentes. Y eso Ya. es lo que perseguimos, ver dónde es que están las áreas de oportunidad y en función a esas áreas de oportunidad Entonces, dirigir acciones e intervenciones que hagan la diferencia en mejorar esa calidad de vida que tienen esos hogares. Porque una cosa que creo que debe destacarse también es que el sistema único de beneficiarios que sirvió de base para diseñar un programa de combate a la pobreza directo vía la famosa tarjeta de solidaridad que tiene sus ventanas, comer primero, asistencia, bono gas, bono luz, y ILAE. asistencia, el ILAE, que es la asistencia a la madre soltera, y A la también a los escolaridad. ancianos, y también a los ancianos. Bueno, pero eso ha evolucionado, Claro. porque ahora el Gabinete Social, y con la vicepresidenta de la República al frente, se ha propuesto elevar la calidad de los residentes en esos hogares para que puedan insertarse ya en otros niveles de la sociedad dominicana, educándolos, enseñándoles. Claro, desarrollando oficios. capital humano, Eso que es Progresando con básicamente, ese es Solidaridad. Progresando con Solidaridad, Ya. que es el programa que ejecuta, es como el brazo ejecutor de la información que parte del Ciubén, de ahí salen los elegibles. Por eso es importante. En los años 80 se hablaba mucho de la universalización o la focalización y se crearon muchísimas discusiones sobre qué hacer. Se ha dado cuenta que cada vez son más escasos los recursos y por lo tanto tiene que hacerse más eficiente la inversión social. Que hay gente que le llama gasto, pero nosotros le llamamos inversión social. Entonces, nosotros lo que hacemos es focalizar las áreas de oportunidad y esa focalización permite que la inversión social vaya dirigida hacia los segmentos que están identificados y que requieren esa focalización. Entonces, básicamente perseguimos eso. Con Progresando con Solidaridad está la parte de que, bueno, se le va dando el subsidio focalizado a través de Comer es Primero, el incentivo a asistencia escolar también, que ha sido uno de los esfuerzos que se están haciendo para garantizar que vayan a la escuela, que se alfabeticen, que terminen la educación. Y en adición a eso, estamos trabajando con el desarrollo de capacidades, lo que es capital humano. Ya. Y eso es lo que persigue el programa Progresando. con Hay un Solidaridad. elemento que a mí me gustaría que destacáramos aquí, que es el elemento de la transparencia. Porque es bueno, sobre todo eso se está reclamando, y qué bueno que siempre se reclame los niveles de transparencia, sobre todo en programas de Así esta es. naturaleza. ¿Cómo se percibe aquí, cómo interpretan ustedes ese elemento en ese estudio que ustedes ponen a disposición? Ciubén garantiza la transparencia. Garantiza. Garantiza la transparencia
Y hay muchas opiniones al respecto. De hecho, estábamos analizando la problemática que existe de opinión de que hay gente que tiene la tarjeta que no debería tenerla. Y ocurre un fenómeno. La tarjeta es el mismo plástico para todos los incentivos que se dan a través de la ADES, que es la administradora de subsidios sociales. ¿Qué ocurre? Que como se da bono gas choferes, bono luz, asistencia también a la parte escolar, no necesariamente esos subsidios tienen que ver con la focalización, y por eso hay mucha gente portando la tarjeta que posiblemente sea percibida como... Ahora estamos tratando de especializar la tarjeta que va directamente a la pobreza focalizada, a lo que es comer es primero. Entonces, la transparencia la garantiza SIUBEN porque los beneficiarios previamente son elegidos en base a este índice de calidad de vida. Progresando con Solidaridad, por ejemplo, no hace ninguna adición de beneficiarios al programa si antes no ha sido categorizado o está registrado en la base de datos de SIUBEN con la categoría de ICB 1 y 2, que son los niveles de elegibles. Esa categorización nosotros no ponemos la mano, eso es una metodología automática y automáticamente te salen quiénes son los que por sus condiciones que presentan categorizan 1 o categorizan 2. Adicionalmente, así trabajamos con el régimen subsidiado de salud, con SENASA, que somos los proveedores de los beneficiarios o del padrón de posibles beneficiarios para que entonces SENASA haga todas sus validaciones. Que el seguro, el seguro subsidiado de salud. Y básicamente SIUBEN lo que es el proveedor de información que queremos que sea para todo lo que trabajamos con políticas públicas, con desarrollo humano, con erradicación de la pobreza, porque tenemos todos los que trabajamos en el gobierno del presidente Danilo Medina un compromiso. El presidente Danilo Medina en su discurso inaugural prometió que iba a sacar a 1.500.000 personas de la pobreza. Sí. Así como se ha incorporado en el 2003-2004 1,5 millones aproximadamente al ejército de los pobres, hay que volver a recuperar por lo menos esa gente. Entonces, precisamente un compromiso que tenemos desde el Gabinete Social, encabezado por la Vicepresidenta de la República, es apoyar ese gran compromiso nacional que tenemos, y esta es la forma de hacerlo visible. O sea, ¿dónde vamos a trabajar? Usted habló hace un momento de los bolsones de pobreza. Y recuerdo cuando nosotros trabajábamos, editábamos, éramos reporteros citadinos de la capital, en el periódico El Siglo. Recuerdo que uno hablaba mucho, y los arquitectos, sobre todo en el área urbana, hablaban de ciudades satélites, porque hablaban ellos de cómo en Santo Domingo, que en ese momento era el Distrito Nacional, era inmenso, sí, pues se estaba dando un fenómeno interesante y preocupante a la vez, y ese que todo el proceso migratorio se estaba focalizando de manera que ya la gente no estaba en lo que se denomina el cordón de miseria del distrito, que era una zona norte de la capital, alrededor de las rías Isabela y Osama, sino que ya estaban, cada barrio, cada sector residencial tenía sus pobres al lado. Sí. Y uno lo focalizaba, nosotros llegamos a hacer ese tipo de levantamiento sumamente interesante y poníamos aquella fotografía donde se veía el cuadro, donde convivía esas grandes mansiones. Los prados con los praditos, Arroyo Hondo con los Ramírez. Los Ramírez, la yuca, el naco. Explíqueme un poco de eso, ¿cómo le ha marchado desde la óptica de SIUBEN? Por ahí anda también el estudio en ver. Claro que sí. Fíjese que... ¿Cuál es la situación? Una de las fortalezas que señalaba la licenciada Chávez con relación a la transparencia en el SIUBEN. Y ella muy bien señalaba lo que es el modelo con el que categorizamos, que es un modelo con absoluto rigor científico. Pero antes que el modelo está la forma en cómo abordamos los hogares. Este proyecto de levantamiento de información y el anterior también fue auditado, fue seguido paso a paso por la sociedad civil, universidades, iglesias católicas, ONGs. Esas entidades fueron las que gestionaron la información.
Lo hicieron desde el principio, de manera que estaba ligada al principio. Para cuidar ese principio de la transparencia, que es, digamos, el día a día, el Padre Nuestro en el Chubén. Claro. Entonces, en aquel entonces, esos nichos de pobreza no se cubrieron. Pero ahora dijimos, bueno, pero no se cubrieron no porque no se quisiera cubrir, sino porque aquel levantamiento se hizo, como este también, con base en el mapa de pobreza. Y en el mapa de pobreza, las áreas que están destacadas son las áreas donde hay mayor concentración de hogares pobres. Exacto. Por lo tanto, el suroeste, la provincia de Sánchez Ramírez, algunos barrios marginados de aquí, de la capital específico, algunos del este. Correctamente. Entonces, por eso, ahora en este segundo estudio se hizo ese esfuerzo con el apoyo cartográfico, ubicamos esos nichos, esos bolsones de pobreza y se incorporaron en este 1.7. ¿Y qué encontraron ahí más o menos? Bueno, la información en esos lugares es similar a la del resto de los barrios, lo único que es micro, porque las zonas son más pequeñas, pero igual tenemos las casas con techo de zinc, las casas con piso de materiales no terminados en muchos casos, o sea, solamente el piso de cemento. Aquí en el Distrito Nacional, por ejemplo, es muy poco común encontrarse con piso de tierra, aunque lo existen los pisos, pero es la misma realidad, lo único que ya no en un entorno macro de pobreza, sino ya focalizado en una pequeña región, a veces 1000 casas, a veces 700 casas, o sea, no todo un barrio como Cristo Rey, que aparecen mucho más casas, o como Villa Juana, Villa Duarte, pero es la misma situación, lo único que en zonas más pequeñas y con una periferia de residencias que no cumplen con las mismas condiciones de vida que las que encontramos en esos bolsones o nichos de pobreza. Ustedes han proseguido con aquellos primeros informes que daban cuenta de hogares que ya habían abandonado la condición de beneficiario de solidaridad. Y entonces, mire, usted fue ya, lo comprobamos que usted pasó a otro nivel, que no solamente físicamente el hogar, sino también los componentes ya reciben ingresos, etcétera. Eso ha proseguido de manera de ir actualizando y darle paso a otros. ¿Eso está ahí también? Sí, eso es una estrategia que estamos llevando a cabo. Ahora es que estamos recién inaugurando el primer año, entonces teníamos que pasar la fase organizativa. Sí, eso de hecho ahora estamos trabajando con unas exclusiones que tienen que ver con el segundo estudio socioeconómico de hogares, precisamente donde pues detectamos que habían personas que ya porque o se habían mudado de donde vivían, o porque ya no estaban localizables, o porque habían emigrado, ya no deberían de seguir recibiendo el subsidio. Porque habían mejorado su condición económica. Y habían mejorado su condición económica. También estamos trabajando en el diseño de un programa de salida. O sea, no es justo que porque se suponga que tú has mejorado tu condición de vida, pues de golpe y porrazo te eliminemos, porque eso puede crear un efecto de volver de nuevo a tener que estar en el programa otra vez. Entonces estamos trabajando ahora con una segunda fase porque yo creo que ya hemos madurado, el país ha mejorado, el Estado ha mejorado en el desarrollo del programa que antes era Solidaridad, ahora progresando con Solidaridad por todo lo que la vicepresidencia le ha querido inyectar al programa en lo que es desarrollo de capital humano. Y vamos entonces a trabajar con un programa donde haya un mecanismo paulatino, programado de salida de la pobreza. Hay cosas que uno suponía como resultado natural de este programa que iban a ser, que iban a repercutir y a mejorar lógicamente sus indicadores. Uno de ellos es el asunto de la tumba de árboles de foresta para hacer carbón. Una vez ustedes generalizaron el bono gas y se establecieron incluso estaciones de expendio, o prácticamente los lugares más lejanos, es evidente que eso contuvo el uso de carbón vegetal. Número uno. Número dos, es evidente también que debió haber una mejoría en el cobro, facturación y cobro de la energía eléctrica, porque si ustedes están impartiendo el bono luz y pagan la energía, pues debe haber mejorado la situación de captación de la distribuidora. Y otra cosa que queríamos saber, ¿de qué manera se ha repercutido
forma favorable. El hecho de que personas que no conocían para nada los mecanismos financieros, ahora con una tarjeta se convierte en recipiente y en usuario La usa. de instrumentales financieros cuando la pasan por el verifón del colmado. Tecnología de punta. Y ya. Así es, y la Hay que saben hacer gente usar y organizada. la saben cuidar. y todo. En esos tres indicadores, ¿qué cosas tenemos reveladoras? Fíjese, lo que pasa es que nosotros realmente medimos, por ejemplo, en el caso el acceso a la energía eléctrica, nosotros lo que medimos es eso, qué proporción de la población está conectado a la red de la Ay, qué sede. interesante. Del tendido eléctrico. Pero no Óigame. medimos Pásenle eso a la otros CDE, que lo va a aspectos ayudar. ¿Y cuántos asociados pagan? si No. paga o no paga, eso no lo identificamos nosotros. Pero sí, ¿cuántos están conectados? Sí, Sí. Pero es interesante, eso para las sedes es fundamental. En ese sentido, nosotros estamos identificando que la población que nosotros abordamos, que es la que reside en las áreas más carenciadas, el 96% de la población está conectada a la red de Ustedes trabajan, se supone que hay una relación entre ustedes, o bueno, ustedes que le pasan la información ya toda la estructura que dirige la doctora Margarita Cedeño Fernández con las demás instituciones, porque en estos días vimos que se ha avanzado mucho en el programa de electrificación rural, por ejemplo. Electrificación rural, y es precisamente en la zona rural donde hay mayores problemas con el asunto de la electrificación. ¿Cómo se da ese Claro, ahí trabajo? se refleja, es que quedan cada vez Aquí menos se refleja. hogares, Claro, claro, cada vez claro. menos hogares que no tienen acceso a electrificación. Claro. O sea, realmente ahí hay un avance importante. Allá el asunto de hacer cobrable, hacer rentable, ya eso Ya es eso un es otra asunto cosa. estratégico, Pero de que le pero a está nivel llegando. de que tienen los accesos y están conectados, están. Ya esa realidad existe. Lo mismo pasaría con el bonogas, ahí así una es. cantidad, ¿cuántos hogares? 800,000 debe haber. Sí, pero lo importante de esto es, como comentaba la licenciada Chávez, la filosofía con la que Siubén insta a lo que es el gabinete para tomar esta información. Yo le decía hace ratito que el 96% de los hogares que entrevistamos está conectado a la red de la ¿Y cuánto energía. tienen Pero- servicio de gas? Por lo menos una El estufita. porcentaje. De eso, ¿qué dice el estudio sobre Sobre eso? el ¿Sabe por qué es sobre, importante? sobre el 95%. Sobre el Sobre el 95%, dice él. Oiga, utilizan gas Sobre el 95%. Pero para terminar un poco la idea, la filosofía de esto es, si el 96% está conectado a la red pública, vamos a trabajar con ese 4% que todavía no está conectado. Esa es la filosofía. Esa es la Identificar filosofía. las áreas de El 11%. oportunidades. Ese es un El poco lo que... 11% de los hogares cocina con carbón y Así leña es. sola. Del 1.700.000, millón, porque siempre nos Óigame, encantaría. qué importante. Claro. Esto es un salto extraordinario. Así es. En la última encuesta del hogar que hizo Banco Central, era un 19. Claro. Va bajando. Va bajando. Así es. El 11%. Sí, mire. Y es un 19 de la población más es un 11% de la población más Más carenciada. carenciada, Eso es más importante carenciada. De subrayar. nacional. La que era 95. nacional. Claro, Exactamente. claro. Mire qué bien, ¿eh? Así es. Qué interesante. Entonces lo que aquí está hay, aconteciendo. en este estudio hay información, yo digo que para que las instituciones vinculadas sigan la directriz de la Exacto. palabra del Ojalá los presidente de la medios de República, le pongan información manos a la obra. escritos que han hecho uso de esto, ahora se centralicen en los cambios favorables, Así es. no únicamente en el diagnóstico negativo, Correcto. porque hay cambios favorables. Claro, sí, no, Definitivamente. indudablemente. Claro. Y lo importante es que sigamos provocando Claro. cambios Exactamente. favorables. La idea de todo Esa es la esto idea. es aunar esfuerzos, Claro. que la coordinación del Gabinete de Políticas Sociales pues trace en base a estas realidades que no son, que estamos asumiendo, sino que son las realidades con las que tenemos que trabajar, que se haga esa coordinación nacional que involucre no solamente las instituciones del Estado, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, para que logremos todos juntos trabajar Oye, con la te pobreza. agradecemos Qué esta buen, visita qué bien, oportuna muy bien. de la licenciada Matilde Chávez de Álvarez, que es la directora general del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, de don Darío López, que es su gerente de análisis y de el refuerzo, el técnico joven, Muy buen refuerzo. Víctor Romero. Algún día haremos algún tipo de averiguación acerca de cuánto ha contribuido a preservar la pulpería. Ese negocio, esa bodega
del interior del país, este Eso ha sistema. sido fundamental. Porque al pagarle mensualmente, como lo hace la ADES, ADES. de seguro que eso ha hecho que ellos se preserven de ese Capitalizados. monstruo que se llama los supermercados. No, y siguen sirviendo comunitariamente Así y es, claro. ahora están en capacitación para el manejo de la ética, el En conocimiento algún de sus momento le microfinanzas, dedicaremos un interesantísimo. tiempo, lo que pasa es que por el momento son los más pobres los que tienen. Estamos En lo que hay que avanzando, centrar la estamos atención, ¿verdad que sí? Así es. Muchas gracias de Así nuevo. es. Miren, señores, que manténganse en sintonía con nosotros porque por ahí viene Cultura del Agua. Así que en un momento regresamos.